Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de química. En el día de hoy vamos a tratar sobre la configuración electrónica, ubicación de los elementos en la tabla periódica, principio de exclusión de Pauli y regla de Hughes. Iniciemos hablando de qué es la configuración electrónica. Una gran parte de las propiedades físicas y todas las propiedades químicas de un elemento dependen de la corteza electrónica de los átomos que lo componen. El ordenamiento que se presenta para cada átomo se conoce como configuración electrónica del estado fundamental o basal. ¿Qué significa su estado fundamental o basal? Que se encuentra neutro. Este corresponde al átomo aislado en su estado de menor energía. Entonces, en ese caso, el átomo se encuentra neutro. Aquí nosotros vemos un diagrama. Este diagrama se conoce como el diagrama de Aufbau. Algunos lo conocen como el diagrama de Pauli. Si ustedes observan, hay momentos en donde no existe un orden numérico, sino que se devuelve. En este caso, veámoslo acá. Empezamos aquí 3p6, 4s2 y 3d10. ¿Qué significa? Que este ordenamiento, conocido como la configuración electrónica, depende del nivel de energía. Es como cuando yo voy a subir una escalera. Yo primero voy al primer escalón y posteriormente al segundo. No puedo pasar al segundo escalón porque se requiere de más energía. Eso mismo hace este ordenamiento. Ese ordenamiento depende del nivel energético, porque primero se llena el 1s2, porque se requiere de menos energía. Posteriormente pasamos al 2s2, luego 2p6, luego 3s2, luego 3p6, 4s2 y posteriormente 3d10. En este caso vemos que hay un cambio en los niveles. Entonces, ¿de qué depende? Del nivel energético. En una configuración electrónica, nosotros siempre vamos a encontrar, en este caso, tres cositas. El primero número que está como adelante, que es el coeficiente, se conoce como el nivel. La letra se le llama subnivel y el exponente es el número de electrones. Como acabamos de ver, en este caso, el subnivel es la letra. Existen 4 subniveles y cada subnivel tiene un máximo de electrones. Hay que tener muy presente esto. El subnivel S tiene un máximo de 2 electrones, el subnivel P tiene un máximo de 6, el D tiene un máximo de 10 y el F tiene un máximo de 14. Es muy importante que lo tengamos para las próximas cosas que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, sepamos que existen unos máximos. Estos valores pueden disminuir, o sea, yo puedo tener valores de S de 1 y de 2. En el caso de P va a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6, pero nunca va a pasar de ese máximo. Lo mismo para D, que sería de 1 hasta 10, y F, lo mismo de 1 hasta 14. Vamos a aprender cómo hacer el llenado de los electrones teniendo en cuenta el número atómico. En este caso vemos que cuando yo voy a hacer una configuración electrónica, ¿sí? Si nosotros miramos acá, esta configuración electrónica se hace con el número atómico. Pero ustedes dirán, en el video anterior vimos que el número atómico representa es el número de protones. Pero aquí estamos viendo que la configuración electrónica me muestra el ordenamiento de los electrones. Entonces, ¿por qué tomamos un número atómico que representa el número de protones para hacer una configuración electrónica que expresa ese número de electrones? Porque cuando yo voy a hacer la configuración electrónica, el elemento se encuentra en su estado fundamental o basal. Recordemos en el video anterior que cuando está en el estado basal significa que el átomo se encuentra neutro, y eso lo vimos en el video anterior. Neutro significa que tiene igual número de protones y de electrones. En este caso me dice que el número atómico es ¿qué? Es un valor de 15. Como tiene un valor de 15, empezamos en este orden. Entonces aquí vemos que dice 1s2 y aquí vemos el orden 1s2. Pasamos a ¿qué? 2s2, luego 2p6, luego sigue 3s2 y aquí hay que tener en cuenta que sigue el 3p6, pero si yo coloco 3p6 sería para 18 y yo necesito solo 15. Recordemos que cada subnivel tiene un mínimo y un máximo.
En este caso, como solo necesitamos 3, vamos a colocar el número que nosotros necesitamos. Y recordemos, ¿cómo sabemos que nos quedó bien? Porque la suma de los exponentes debe de ser igual al número que yo tengo acá. Tengamos muy presente, cuando voy a hacer esta configuración electrónica, es cuando se encuentra en estado neutro. Más adelante vamos a ver cuando está ionizado. Entonces, por ahora estamos trabajando cuando se encuentra en su estado basal o fundamental. Para el otro que tenemos acá, para el otro elemento, dice Z20. Veámoslo acá. Dice 1S2, empezamos siempre en este orden. Es como si tuviéramos un caminito, empezamos a caminar. Nos encontramos al 1S2, seguimos, nos encontramos al 2S2, seguimos al 2P6, vamos a 3S2, luego llegamos a 3P6 y posteriormente llegamos a el 4S2. Si sumamos sería 2, 4, 10, 12, 18 y 20. En este caso, la configuración electrónica quedó muy bien. En esta parte, ¿qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender también a ubicar los elementos en la tabla periódica. Tengamos presente que la tabla periódica y los elementos vamos a compararlos como a nosotros, ¿sí? Ellos tienen una dirección. En este caso, nosotros cuando hablamos de direcciones, hablamos de carreras, de calles. Pero aquí nosotros vamos a hablar de dos cosas diferentes. Pero es una ubicación en la tabla periódica. Lo podemos comparar con la ubicación de nosotros. Lo primero que podemos hablar es de los bloques. En una tabla periódica vamos a encontrar unos bloques, que sería el bloque S, que es este que está acá. Acá está el bloque P, luego está el bloque D y posteriormente está el bloque F. Para tratar de acordarnos siempre de esta información, vamos a aprenderlo de esta manera. Vamos a aprenderlo que existe la sopa de frijoles. Eso solamente para que lo recordemos cuáles son los sectores. Así como cuando nosotros vivimos, podemos decir, yo vivo en el norte, yo vivo en el centro, yo vivo en el occidente, yo vivo en el sur. En la tabla periódica los elementos también dicen, yo vivo ¿qué? En el S, yo vivo en el P, yo vivo en el D y yo vivo en el F. Recuerde que esa es la letra que es el subnivel. Se llama S porque este nombre es sharp. Este se llama P porque es principal. Este es D porque es difuso y este es F porque es fundamental. Entonces, como les dije ahorita, nosotros podemos hablar de que los elementos tienen unas direcciones, ¿sí? Si fuéramos nosotros, nuestra dirección depende de ¿qué? De una carrera y de una calle. Vemos que la dirección del elemento depende de ¿qué? Del grupo y del periodo. Para tratar siempre de acordarnos cómo es el grupo, vemos que el grupo son las columnas, ¿sí? Columnas. Y los periodos son las filas. En próximo video vamos a profundizar más sobre la tabla periódica. Hoy solamente vamos a hablar de la ubicación. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que los grupos son las columnas y los periodos son las filas. Les adelanto un poco. En la tabla periódica existen 18 grupos y 7 periodos. Vamos a ver cómo podemos ubicarlo con esta configuración. El elemento Z15 está su dirección. ¿Sí? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Aprendamos a ubicar ese elemento en la tabla periódica. Lo primero es saber la región. La región es la letra con la que termina la configuración electrónica. Como vemos acá, la letra es P. O sea que este elemento, ¿dónde está? En este sector. ¿Sí? Este elemento pertenece a la región P. ¿En qué periodo está? Está en el periodo número 3. El periodo se saca del nivel más alto. Recordemos, siempre en la configuración electrónica vamos a encontrar un número que es el nivel, una letra que es el subnivel y un exponente que son los electrones. Para saber en qué periodo se encuentra este elemento, yo lo que tengo que saber es cuál es el nivel más alto, el número más alto. Aquí vemos que hay un 1, aquí hay un 2 y aquí que tenemos un 3.
En este caso vemos que el periodo de este elemento es el periodo número 3. ¿Sí? Entonces está en la región P, en el periodo sería 1, 2, 3. O sea que va a estar por este sector. Y vamos a mirar por último el grupo. El grupo corresponde a los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los electrones de valencia son los electrones que están ubicados en el último nivel de energía. En este caso, como vimos acá, el nivel más alto, ¿cuál es? El 3. Vemos que aquí hay un 3 y aquí hay otro 3. Como hay dos 3, significa que hay 2 en el subnivel S y 3 en el subnivel P. ¿Eso qué me indica? Que debemos de sumar los exponentes. Entonces, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 5 y siempre que terminen en P va a ir acompañado de la letra A. Entonces, los elementos que terminen en S y P van a estar acompañados de la letra A. Entonces, ¿este elemento en dónde está? Está en la región P, en el periodo 3 y en el grupo 5A. Cuando van acompañados de las letras, el grupo se debe colocar en números romanos. Aquí vemos el diagrama de Bohr para este elemento. ¿A qué corresponde Z15? Al fósforo. Vemos que en el primer nivel tiene 2, en el segundo nivel tiene 8, ¿sí? Porque aquí está 2, 2 y 6, 8. Y en el tercer nivel, que es este que vemos acá, tiene 5 electrones de valencia. Continuemos con Z20. ¿Cómo sería Z20? Entonces ya vimos cómo se hace la configuración electrónica. Entonces, recordemos, ¿cómo hago yo para sacar la región? La región se saca con la última letra. Veámoslo. O sea que este elemento pertenece a la región S porque la letra es S. El periodo, recordemos, el periodo donde lo sacamos. Es correcto, lo sacamos de el nivel más alto. Vemos que aquí hay 1, 2, 3, pero aquí ya hay un 4, o sea que este elemento está en el periodo 4. Recordemos que los periodos son las filas, ¿sí? Y veamos el grupo. El grupo sería el grupo 2A. Recordemos, siempre que terminen con las letras S y P, se coloca el número romano acompañado de la letra A. La letra A significa que son elementos representativos. En el próximo video, cuando hablemos de la tabla periódica, vamos a profundizar más sobre eso. Aquí que vemos el diagrama de Bohr. Entonces, Z20 corresponde al elemento calcio. En el primer nivel hay 2 electrones, en el segundo nivel hay 8, los vemos acá. En el tercer nivel también hay 8 porque 2 y 6, 8. Y en el último nivel, que es el 4, solamente tenemos 2 electrones. Eso es otra manera para expresar los electrones teniendo en cuenta el diagrama de Bohr. Entonces recordemos, estos elementos vamos a ubicar solamente los que están en las regiones S y P. ¿Cómo yo sé que estos elementos pertenecen a las regiones S y P? Porque la letra, la última letra, corresponde, ¿sí?, a la región. Este pertenece a la región P y este pertenece a la región S. Veamos aquí, claramente ya con la tabla periódica. Z20 estaba en la región S, en el periodo 1, 2, 3, 4 y en el grupo 2A. Aquí vemos que Z15 estaba en la región P, en el periodo que 1, 2, 3, ¿sí?, de la región P y en el grupo 5A. Recordemos, cuando colocamos las letras, el número se debe poner en números romanos. Ahora vamos a aprender cómo ubicar los elementos, pero de la región D. Recordemos que la región D o bloque D es el que está en la mitad. Entonces aquí tenemos dos configuraciones electrónicas. Repasemos cómo sacar la configuración electrónica. Entonces me dice Z21
Empezamos 1s2, aquí vemos 1s2, luego sigue 2s2, luego sigue 2p6, ¿sí? Vemos el orden, luego sigue 3s2, luego sigue 3p6, luego 4s2, aquí llevamos ¿qué? 2, 4, 10, 12, 18, 20, pero como es 21, no podemos colocarle 4s3, eso no existe. Recuerde que el máximo del S es 2, P6, D10 y F14. Ahorita más adelante vamos a entender por qué esos máximos. En este caso, vemos que teníamos 20, pero necesitábamos un hito. Entonces pasamos al siguiente y solamente necesitamos uno. Entonces, ¿cómo me quedaría? 3D1. Vamos a aprender a ubicar este elemento. En este caso, la región se saca de la misma manera como aprendimos en las regiones S y P. En este caso, este pertenece a ¿qué región? A la región D. ¿Por qué a la región D? Porque la última letra es la D. Aquí hay un cambio. El periodo no está al final, ¿cierto? El periodo sigue siendo lo mismo. El periodo es el más alto, pero vemos que no está en el final. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas configuraciones de la región D. Que el nivel más alto no va a estar en el final. Cuando son de las regiones S y P, el nivel más alto sí está al final, pero aquí vemos que está antecitos. Entonces siempre tenemos que mirar cuál es el número mayor. El número mayor o el coeficiente que vemos acá es el periodo. Para la región D y saber qué grupo corresponde, tenemos que aprendernos esta tabla. Aprenderlo es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la suma de ese 2 y de 1, 2 y 1 me daría 3, 2 y 2, 4, 2 y 3, 5, 2 y 4, 6, 2 y 5, 7, 2 y 6, 8. Lo único que hay que aprenderse es esta partecita de acá, ¿cierto? Hay que tener presente también que existen 3 grupos 8B para que no se vayan a confundir. Entonces, miremos que Z21, ¿en qué grupo se encuentra? Miremoslo. Busquemos acá, busquemos acá. ¿Dónde está? Es correcto, aquí está. O sea que este elemento pertenece a qué grupo? Pertenece al grupo 3B. ¿Por qué? Porque termina acá. D1, recuerden, para buscar el grupo miramos, siempre miramos la D, qué exponente tiene, D1, buscamos el nivel mayor. En algunas ocasiones, este nivel que está más alto puede estar más acá. Entonces, yo busco, termina en D y buscamos el nivel más alto. Siempre el nivel más alto va a estar acompañado de una S2. Entonces, en este caso vemos que es S2, ¿qué? Significa S2 D1, S2 D1. S2 D1 pertenece a qué grupo? Al grupo 3B. Veamos otro ejemplo para Z41. Aquí vemos ya su configuración electrónica. Entonces, miremoslo. Región. ¿Cómo sacamos la región? La última letra. Es correcto. Región D. El nivel más alto. Aquí vemos 1, 2, 3, 4. Y aquí hay un 5. El número más grande es el 5, o sea que ese está en el periodo 5. Y miremos, termina D3, S2. ¿Quién sería S2? Busquémoslo acá, S2, D3. Miremoslo por favor. Y ahí está. S2, D3 pertenece al grupo 5B. Entonces recordemos, cuando terminan en S y P, la letra que lo acompaña es la letra A. Pero cuando termina en D, la letra que acompaña el grupo es la B. La B indica que son elementos de transición. Los que terminan en A se llaman elementos representativos. Y los que terminan en B se llaman elementos de transición. Entonces ya sabemos que el grupo sería el grupo 5B. Ahora vamos a aprender a hacer otra cosita. ¿Cómo realizar una configuración abreviada? O sea, ya vimos que las configuraciones en algunos casos pueden llegar a ser un poco extensas. Para expresar la configuración la puedo hacer de una manera abreviada. ¿Cómo yo puedo hacer una configuración abreviada? La configuración abreviada se realiza
teniendo en cuenta los gases nobles. Muy importante que tengamos en cuenta esto. La configuración electrónica solamente se puede realizar con los gases nobles. Entonces tenemos aquí un ejemplito. Litio tiene como número atómico 3. Si vemos acá, el litio está en este lugar. ¿Quién sería el gas noble anterior? Entonces me subo un periodo, ¿sí? Me subo un periodo. En este caso vemos que me subo y miro quién es el gas noble anterior. En este caso, el gas noble anterior es helio. Helio tiene como número atómico 2. Z igual a 2. Su configuración electrónica es 1s2. La de litio, ¿cuál es? 1s2, 2s1. Vemos que estas dos partes son iguales. Entonces, para expresar la configuración electrónica del litio, la hacemos con el helio. Entonces, ¿cómo me quedaría? Veámoslo acá. Entonces, la configuración abreviada para el litio sería helio, colocamos helio. ¿Qué significa helio? Helio ya me está indicando que es 2, ¿sí? Entonces, esta partecita acá, este bloque, son idénticos. Entonces, hasta aquí sería la configuración del helio. Entonces, en este caso colocamos helio y lo que falta. Entonces, ¿cómo me quedaría? Helio 2s1. Veamos otro ejemplo. Aquí hay un ejemplo un poco más extenso. Entonces, vemos que para Z15, aquí está la configuración electrónica, ya aprendimos a hacerla. La suma me da ¿cuánto? La suma me da 15, ¿sí? Si nosotros miramos, el aluminio se encuentra en este lugar. Lo vemos acá. ¿Quién es el gas noble anterior? Me subo un periodo y buscamos el gas noble anterior. El gas noble anterior es el neón. El neón tiene como número atómico 10. Esta sería la configuración electrónica. Si nosotros miramos estas dos configuraciones, hasta aquí serían iguales. Entonces, para hacer la configuración electrónica abreviada para el aluminio, lo que hago yo es colocar neón, ¿sí? Porque vemos que estos dos bloques son iguales. Neón, ¿sí? Hasta aquí sería el neón, más lo que falta. Entonces, ¿qué es lo que falta? 3s2, 3p3. Y así quedaría la configuración electrónica. Tengamos también presente que si en algún momento me dicen, haga la configuración abreviada para un gas noble, digamos ejemplo, el criptón, ¿con quién lo haría? Con el argón. Si me dicen, haga la configuración electrónica o la configuración electrónica abreviada, mejor, del argón, la haría con el neón, siempre con el gas noble anterior. Entonces, pongámoslo acá. Si nosotros miramos aquí el paladio, por decir algo, el paladio, el gas noble anterior sería el criptón. Lo mismo sería para quién? Para el rutenio, ¿cierto? En este caso también sería todos los que están en este periodo, su gas noble sería el criptón. Todos los que están en este periodo, el gas noble anterior sería el argón. De esta manera nosotros podemos realizar una configuración electrónica abreviada. Lo otro que queríamos aprender hoy es cómo realizar una configuración electrónica de los iones. Recordemos que existen dos tipos de iones, en el video anterior lo vimos. Existen iones positivos, que son los que pierden electrones, y tenemos iones negativos, que son los que ganan electrones. Entonces, en este caso me dan el sodio neutro, que tiene como número atómico 11, ¿cierto? Tiene como número atómico 11, me dan esta configuración electrónica, la vemos acá, ¿cierto? Pero me dicen, ¿cuál sería la configuración electrónica del sodio más 1? Recordémoslo, tengámoslo muy presente. Nunca, nunca el número de protones va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar es el número de electrones. Entonces, en este caso, como es sodio más 1, lo que hizo fue que perdió un electrón. En este caso, recordemos que la configuración electrónica se da dependiendo del nivel energético. Entonces, primero se llena el 1s2, luego el 2s2, 2p6 y luego el 3s1. En este caso, cuando él pierde un electrón, lo puede perder en niveles de menor energía, pero finalmente los electrones que están en la parte o en sus capas externas van a ir llenando los
electrones o los espacios que quedaron vacíos. En este caso, él perdió un electrón, se puede perder, por decir algo acá, en el 1s2 y quedaría 1s1, pero los que están más arriba van a llenarlo. Entonces, en este caso, la configuración electrónica quedaría 1s2, 2s2, 2p6. ¿Aquí qué pasó? Que perdió un electrón. Entonces, cuando pierde un electrón, ya no se le haríamos la configuración electrónica, hagámoslo de una manera más sencilla, ya no lo haríamos para Z11, ¿sí? O sea, cuando tiene, en este caso, 11 protones y 11 electrones, ¿sí? Sino que sería para 11 protones y 10 electrones. Aquí me muestra que perdió un electrón. Entonces, la configuración electrónica, como se los dije inicialmente, me representa es el número de electrones. Lo tomamos inicialmente cuando está en su estado basal o fundamental, pero cuando se ioniza, ahí ya la configuración va a cambiar. Entonces, veámoslo de nuevo. Perdió un electrón, entonces ya aquí tenía 11 protones, 11 electrones. Por eso hacíamos la configuración para 11 electrones. Pero en este caso, ¿qué vemos? Tiene 11 protones, pero como es más uno, perdió un electrón, ya tiene 10 electrones. Entonces, en este caso los vemos acá, 1s2, 2s2, 2p6. Tenemos 2, 4 y 6, 10. Veamos otro ejemplo. En el caso del titanio, el titanio tiene como número atómico 22. Su configuración electrónica es esta. Pero pasa a ser titanio más 3. Recordemos, en titanio 0 tiene 22 protones, 22 electrones. Esta es la configuración electrónica. En este caso, al ser titanio más 3, pasa a tener 22 protones y va a rebajarse a 19 electrones. Entonces vemos acá que tenemos, acá va a perderlos, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar acá para que lo tengamos en cuenta? Él siempre lo va a perder en la capa más externa. Recordemos que cuando terminan en S y P, la capa más externa está al final. Pero cuando termina en D, la capa más externa no está al final. Entonces aquí va a perder, ¿sí? En su capa más externa. ¿Su capa más externa es cuál? 4s2. Entonces primero los pierde acá y luego viene en el orden, ¿sí? Porque ya ahí sí todos tienen el mismo nivel y ahí sí vendría el orden. ¿Cómo quedó la configuración electrónica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 3d1. Entonces, cuando terminan de la capa más externa, no se encuentra al final, entonces buscamos dónde está el nivel más alto, perdemos ahí y luego ahí sí venimos en orden. El siguiente ejemplo que nosotros vamos a trabajar es cuando el elemento ya no pasa a ser no un ion positivo, sino un ion negativo. Entonces, cuando pasa a ser un ion negativo, recordemos que lo que está sucediendo es que aumenta el número de electrones. Cloro 0, esta es su configuración electrónica, tiene número atómico 17, o sea que como es neutro va a tener 17 protones y 17 electrones. En el siguiente, ¿qué pasa? Cloro menos 1 tiene como número atómico, ¿qué? 17, pero ya no va a tener sus 17 electrones, sino va a tener 18 electrones. Entonces, su número atómico, ¿qué va a pasar? No va a cambiar. Aquí no cambió. Recuérdalo siempre, el número atómico nunca va a cambiar. Acá, cloro menos 1, su número atómico va a seguir siendo el mismo. Pero como es menos 1, se le suman los electrones. Entonces ya la configuración quedaría para 18 electrones. Por eso vemos aquí que se aumenta la configuración electrónica. Entonces, recordemos, cuando es positivo, pierde electrones. Cuando es negativo, gana electrones. Cuando es positivo, en este caso, disminuye su configuración electrónica. ¿Sí? Porque recordemos que son los electrones. Como en el positivo perdió, va a disminuirse su configuración electrónica. Pero en el negativo va a ganar. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que va a aumentar su configuración electrónica. ¿En cuánto va a aumentar? Dependiendo del número de electrones que gane. Aquí lo vemos claramente. Esto es muy necesario para entender lo que es el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hume. Aquí también vamos a entender otra cosita
que nosotros de pronto siempre nos lo han enseñado, pero no lo entendíamos. En este caso, siempre nos han dicho, bueno, el subnivel S tiene un máximo de 2, P tiene un máximo de 6, perdón, D tiene un máximo de 10 y F tiene un máximo de 14. Veamos la tabla. Ahora, miremos cómo yo puedo saber, ¿sí?, el número de electrones. Entonces, el número de electrones que tiene como máximo depende del número de orbitales. Entonces, ¿cómo yo saco el número de orbitales? Aplicamos esta formulita. S es el primer subnivel. Entonces, N en este caso vale ¿cuánto? Vale 1. Entonces, 1 menos 1 me da un valor de 0. Como 0 no puede tener valores ni positivos ni negativos, quiere decir que solamente va a salir un solo número. Como sale un solo número, va a existir un solo orbital. El orbital es donde vamos a encontrar el electrón. Los electrones, en este caso, se simbolizan con una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. ¿Por qué lo expresamos de esta manera? En este caso tenemos que saber que los electrones, cuando están en un mismo orbital, los electrones, uno gira hacia un lado y el otro gira hacia el otro lado. De esta manera expresamos que uno va hacia un lado y el otro va hacia el otro lado. Entonces, recordemos, en este caso solamente va a tener un valor, en este caso un número, o sea que va a haber un solo orbital. Por cada orbital van a caber 2 electrones. Por eso S tiene un máximo de 2. Pasemos al siguiente ejemplo. El segundo subnivel es P, o sea que en este caso N vale 2. 2 menos 1 me haría 1. 1 puede tomar valores positivos y negativos. ¿Cuáles serían? Entonces, del valor negativo sería menos 1, 0, más 1. O sea que salieron 3 números. Como indica 3 números, vamos a tener 3 orbitales. Y por cada orbital caben 2 electrones. Por eso el máximo de electrones es 6. Pasemos al siguiente subnivel. Es el tercer subnivel. Entonces, ¿qué me indica? 3 menos 1, 3 menos 1 me da 2. 2 puede tener valores positivos y negativos. Entonces empezamos. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces veámoslo acá. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Cuántos orbitales salieron? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué 5 orbitales? Porque salieron 5 números. Por cada orbital caben 2, por eso el máximo es 10. Aquí estamos entendiendo por qué siempre nos han dicho, ese vale máximo 2, P 6, D 10 y F 14. Si nosotros vemos, por ejemplo, P no puede valer 7, porque vea que no tiene orbitales para llenar, ya están totalmente llenos. Lo mismo para el D, máximo es 10. Pasamos al cuarto, que cómo sería la fórmula. 4 menos 1 me da 3. Entonces empezamos desde el valor negativo. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. ¿Cuántos números salieron? 7. O sea que tenemos 7 orbitales. ¿Que caben máximo cuántos? 14. 14. Vamos a entender en qué consiste el principio de exclusión de Pauli. El principio de exclusión de Pauli me dice, 2 electrones no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Pero entendamos qué son los números cuánticos. Existen 4 números cuánticos. ¿Cuál sería el primer número cuántico? Entonces, vemos acá, me dan una configuración y me dicen 1s2. Miremos acá cuál es el número cuántico. Entonces, para este caso, el primer número cuántico es el nivel. Para 1s2, su primer número cuántico sería 1. El segundo número cuántico corresponde al subnivel. El tercer número cuántico es el orbital. Recordemos que en el subnivel S solo tiene un orbital.
Y el cuarto número cuántico es el spin. Entonces, siempre que tengamos un orbital, siempre vamos a colocar una flechita hacia arriba y otra flechita hacia abajo para indicar que se cumpla con el principio de exclusión de Pauli. Siempre en cada orbital vamos a tener una flechita hacia arriba y otra flechita hacia abajo. Ahí estaríamos cumpliendo con el principio de exclusión de Pauli. Entonces recordemos, el primer número cuántico es el nivel, el segundo número cuántico es el subnivel, el tercer número cuántico es el orbital y el cuarto número cuántico es el spin. En este caso, ¿sí? Retomemos acá, volvámonos un poquitico. Acá, entonces, primer número cuántico el nivel, segundo número cuántico el subnivel, tercer número cuántico el orbital y cuarto número cuántico el spin. Ahora sí pasemos a lo último que teníamos para el video de hoy, las reglas de Hume. ¿En qué consiste la regla de Hume? Dice así: los electrones que se encuentran en orbitales de igual energía se llenan de uno en uno y no por pares. Tenemos que tener la mayor cantidad de electrones desapareados. Vamos a entender esto mejor. Entonces tenemos un ejemplo, Z igual a 7. Su configuración electrónica, ¿cuál sería? 1s2, 2s2 y 2p3. Vamos a ver por qué esto está bien. Entonces empezamos. 1s2, ¿cierto? Recordemos que S solo tiene un orbital. Y en ese orbital caben dos electrones. Para cumplir con el principio de exclusión de Pauli, recordemos que una flechita va hacia arriba, ¿sí? Una flechita va hacia arriba y la otra flechita va hacia abajo. En este caso, ¿qué tenemos? 2s2. Recuerden que S solo tiene ¿un qué? Un orbital. En estos dos, yo no puedo cumplir o no podemos visualizar la regla de Hume. ¿Por qué no podemos visualizar la regla de Hume? Porque ellos tienen un solo orbital. La regla de Hume la vamos a ver en el P, en el D y en el F, porque tienen más de un orbital. Entonces veamos acá. P, recordemos que tiene 3 orbitales. Tenemos 3 orbitales para 3 electrones. Primero los lleno de uno en uno. Primero acá, luego acá y luego acá, ¿cierto? Vemos aquí cómo estaría mal cumplir con la regla de Hume, que en este caso nosotros no tengamos el mayor número de electrones desapareados. ¿Qué significa desapareados? Que en cada orbital no hayan las parejitas. Entonces, primero uno, luego el otro y luego el otro, ¿sí? Entonces, acá no estaríamos cumpliendo con la regla de Hume. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo 3 electrones y hay un orbital vacío. Primero tengo que llenar cada orbital. Primero tengo que llenar cada orbital con el número de electrones. No quiere decir que siempre tenga que estar llenos. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, termina en 2p1, pues tendríamos 2 orbitales vacíos. En lo posible, siempre tratar de llenarlos de uno en uno y no por pares. Acá en el ejemplo que sigue, ¿cierto? Aquí vemos el error. No se llenó de uno en uno. Aquí, uno, uno y se devolvió. Veamos acá otro ejemplo que estaría mal, ¿cierto? Aquí estos dos estarían malos. ¿Por qué? Porque aquí no estaríamos cumpliendo con el principio de exclusión de Pauli. ¿En qué consiste el principio de exclusión de Pauli? Recuerden que no podemos tener los 4 números cuánticos iguales. Aquí, estos sí tendrían los 4 números cuánticos iguales. Entonces, la forma correcta para cumplir tanto el principio de exclusión de Pauli como la regla de Hume es esta. Pongamos un ejemplo aquí contándoles. Digamos que yo hago una configuración electrónica y termina en 3D1. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco 3D, coloco los 5 orbitales y solamente tendría un solo electrón y los otros quedarían vacíos. Entonces, recordemos acá, primero, la mayor cantidad de electrones desapareados. ¿Qué significa? Que estén solitos. Primero uno, luego el otro, luego el otro. Bueno, niños, espero que todo haya sido muy claro. Recordemos siempre tomar los respectivos apuntes. Si no entendimos algo, por favor,
paramos el video, lo devolvemos, pero siempre hay que tener unos buenos apuntes. Los apuntes, recordemos que el proceso de aprendizaje no solamente se da por los ojos, también la manito nos ayuda a reforzar. Bueno, niños, eso ha sido todo por hoy. Esperamos vernos en un próximo video. Muchas gracias. Hasta pronto.